La cuestión es que yo he tenido crisis existenciales de fe. Yo estuve a punto de volverme escéptico. Pero por gracia de Dios y para su gloria, Él me terminó despejando muchas de las dudas que yo tenía. Para criticar simplemente necesitas abrir la boca, gastar un poco de saliva y necesitas un poco de tiempo y listo. Eso lo hace cualquiera, hasta los Cualquiera. no cristianos y los propios cristianos. Pero los hijos de Dios estamos llamados no a ser estrellas en una iglesia, sino luz en el mundo. Que la apologética tiene que servir como un instrumento para que las personas vayan a Jesús. Y Sí, no solamente, definitivamente. no solamente que se trate de los mejores argumentos. Ni nada. Así es, no se trata de ganar una discusión, se Es trata, por último, de ganar a una persona para Cristo. exactamente, Ese es el tema, ¿no? Ese es totalmente. el tema. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a Conversaciones. El día de hoy tengo un invitado muy especial que estoy seguro que nos va a inspirar a todos nosotros con su historia y con todo lo que Dios está haciendo a través de su vida. La verdad que el poder defender la fe es uno de los más grandes privilegios que los seres humanos tenemos y justamente Brian Alvariño es uno de esos defensores de la fe que Dios está levantando en estos últimos tiempos. Pues Brian, bienvenido. Pastor, para mí es un gran honor y te tengo que decir y también decirle a todo el público, esta es la primera vez desde que estoy en todo esto que un pastor me hace una entrevista, así que me vas a inaugurar vos. Espectacular. De Entonces, lujo. vamos a confesarte. Véngase. Bueno, Brian, cuéntame, defensor de la fe, por lo tanto, un apologeta, un hombre que últimamente pues Dios lo está llevando a las naciones, a estos encuentros para defender nuestra fe y sobre todo para mostrarle a esta generación, a esta nueva generación, de que efectivamente Dios existe, Cristo vive, Él murió y resucitó en la cruz, nos ama y por supuesto quiere vivir en el corazón de cada ser humano. Para eso me imagino que habrás estudiado, no sé, pues filosofía, metafísica, ¿qué cosa es lo que estudiaste en la universidad? Cuéntame, Brian. Bueno, lo que tengo que contar primero que nada es que yo soy un arquitecto actualmente en proceso de tesis al momento de grabar este video. Eso es Arquitectura. correcto. Y además de eso soy técnico en construcciones civiles, que Ujú. también es otra profesión que lo tengo desde los 18 años. Y también en cuanto a mis formaciones que tengan que ver con la iglesia y demás, he estudiado, digamos, mi base teológica en la Escuela de Liderazgo de mi iglesia local, en el Centro Familiar de Oración en Asunción, que lo culminé en el año 2016. Pero claro, el estudio de Dios, como yo siempre digo, es algo que continúa. O sea, tipo, que hayas terminado un proceso teológico no quiere decir que ya sepamos todos. Exacto. O sea, todos los días hay algo nuevo que descubrir y más con la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, que es algo que nunca para. Tenemos en la Biblia más de medio centenar de libros para estudiar, que eso ni siquiera en una vida humanamente hablando es posible terminar de estudiarlo todo. Por supuesto. Pero sí también estoy estudiando, digamos, para recibirme como director en Fe Razonable, el instituto de William Lane Craig, que todavía eso está en proceso, porque creo yo que la apologética, como ya te lo decíamos, ya te lo decía fuera de cámara, la apologética es un instrumento importantísimo para defender, usando la razón, la historia, la ciencia, la arqueología y la filosofía para defender la resurrección de Jesús, la existencia de Dios, etcétera. Mas, sin embargo, yo creo que la apologética, al ser un elemento importante, no hay que dejar de recordar, mejor dicho, de que eso es un pre-evangelismo. Porque al final del día, si la apologética no nos conduce a la cruz, es pura palabrería, como suelo decir. Entonces, todavía estoy en ese proceso. Por más de que yo termine todo lo que te estoy comentando, voy a seguir estudiando, pero por sobre todo y lo más importante que he tratado de tener siempre desde muy pequeño, y yo creo que tiene que ver mucho la inspiración de mis padres terrenales, es que siempre me gustó ser una persona curiosa y autodidacta. Mm. Es decir, digamos, o sea, tengo toda la formación que te comenté, pero siempre he sido una persona muy curiosa. De Claro, hecho, pero ¿qué te fue llevando, digamos, entre el dibujar planos, hacer maquetas, estar total. metido en este mundo tan pragmático, tan científico?
y de pronto, claro, entiendo que obviamente tenías una práctica de fe, pero ¿qué fue lo que te fue llevando a entrar a temáticas teológicas de esta naturaleza y luego a lanzarte a la calle Claro. a hacerlo, ¿no? Mira, yo creo que ver un mundo muy escéptico y ver un mundo que nos está atacando demasiado y que cada vez ser un cristiano demanda que des explicaciones y razones de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque si uno nada con la corriente en un mundo tan secularizado, la gente no te va a dar explicaciones de nada. Esa es la pura realidad del mundo real de hoy. Porque el mundo es cada vez más secular, cada vez más posmoderno y la mente del hombre posmoderno concibe la religión como una tontería. Mm, Entonces, cualquier cosa que se relacione con la fe, el hombre posmoderno de por sí anula esa convicción porque dice yo no tengo por qué creer en estas mitologías. Y cada vez eso se ha extendido tanto a las universidades, a las escuelas, donde van tus hijos, donde van tus hermanitos menores, donde van tus sobrinitos, donde van tus nietitos, y se le están metiendo todas estas ideas en la cabeza y además esas ideas pululan en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las academias, y uno al ver todo eso dice, che, pero ¿y por qué no podemos defender nuestra fe? O sea, ¿por qué tenemos que dejar que lo secular gane tanto terreno y qué voy a hacer yo? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados dejando que la gente se deje secularizar más de lo que ya está? claro. ¿O voy a agarrar y tomar las riendas y hacer algo al respecto? Exacto. Entonces tú, digamos, en la vida, me imagino que el despertar se inició de manera más fuerte ya en la vida universitaria, Exacto, al estar en medio de ese mundo tan claro. secular, y pudiste haberte quedado callado, simplemente, no, yo acá vine a estudiar, me voy a mi Exacto. iglesia y calladito nomás, ya entiendo que a ti no te parece, pero no importa, ese no es mi tema, Claro, pero... claro, porque lo más fácil es ser indiferente y ser tibio. O Eh, sea, eso es muy fácil. Y también otra cosa que quiero recalcar es el hecho de que cuando hay una situación es muy fácil diagnosticar qué es lo que está pasando. Pero una vez que tenés el diagnóstico, ¿vas a poner tu grano de arena para hacer algo al respecto? Esa es mm, la incógnita que deberíamos de respondernos. Porque, a ver, criticar, para criticar simplemente necesitas abrir la boca, gastar un poco de saliva y necesitas un poco de tiempo y listo. Eso lo hace cualquiera, hasta los cualquiera. no cristianos y los propios cristianos. Pero los hijos de Dios estamos llamados no a ser estrellas en una iglesia, sino luz en el mundo, como lo hablaba Juan en el A ver, Evangelio. por favor, repíteme esa Que, frase. que, que los cristianos no estamos llamados a ser estrellas dentro de una iglesia, sino que estamos llamados a ser luz en el mundo. Así Luz y es. además sal. Exacto. Entonces, ¿con qué será salada? Decía el mismo Evangelio, si es que nosotros no estamos salando la tierra, si Ujú. es que nosotros no estamos contribuyendo a que las personas de alguna u otra manera reciban la luz de Jesús. Y si nosotros no estamos haciendo eso y básicamente nos quedamos en nuestros asientos o en nuestros sofás de nuestras casas a ver que el mundo se está destruyendo, el mundo se está yendo a picada, la gente está secularizando y básicamente nosotros al observar todo eso decimos, y bueno, que siga así, total, la destrucción está bíblicamente fundamentada, eso tiene que pasar, sí, pero que esté fundamentado bíblicamente no quiere decir que automáticamente eso te relegue a quedarte como un tibio o como un inoperante o como una persona fría, que es peor Claro. todavía, y no hacer absolutamente nada. Porque al Exacto. final del día Dios nos va a pedir cuentas. Definitivamente, ¿no? Porque tú pudiste haber dejado que pasen estos 5 años de vida universitaria como muchos creyentes y simplemente, ok, me enfrasco en lo mío, voy a terminar mis estudios, sirvo Exacto. en mi iglesia y me olvido del mundo y... Exacto, porque como te digo, si nosotros estamos llamados a ser la luz y la sal de este mundo, Claro. es fácil diagnosticar un problema porque nos damos cuenta de las cosas malas que nos están pasando actualmente, dentro y fuera Exacto. de las iglesias locales. Ahora, la pregunta que yo me hago es, y esta es una pregunta que se lo hago a todos los cristianos del mundo que van a ver esto, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿Qué vas a hacer tú desde el lugar que te toca para llevar la luz y llevar la sal? Porque estamos llamados a hacer eso, eso es la gran comisión, o sea, tipo, porque yo siempre digo esto, nosotros no estamos llamados, por así decirlo, a ser apologistas. O sea, no hay un ministerio de apologética dentro de una iglesia. Lo que hay es ministerio pastoral, ministerio de alabanza, ministerio de ujieres, pero no hay un ministerio como tal. Porque en Marcos 16:15 está establecido la hoja de ruta, en Mateo 28 también. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, Claro. bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Esa es el llamado transversal de todos los cristianos. Y además en 1 de Pedro 3:15 la palabra es muy clara. Estén siempre preparados para dar razón y esperanza, es Exacto. razón de la esperanza que hay en ustedes. O Mm. sea, eso se nos dijo desde el principio y no es que
digamos, yo tengo que ser específicamente una apologeta o todo eso. Simplemente ofrecer razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso es lo que no es un consejo, una recomendación o una Es un exhortación. mandato. Es un mandato. Claro. Entonces, Da eso, razón de nuestra fe, da razón de nuestra esperanza. completamente. Claro. Entonces, no es que, o sea, yo no, con esto no le quiero decir a la gente que todos tienen que hacer lo que estoy haciendo yo. Claro. O sea, no, no todos tienen que hacer exactamente lo mismo, influenciar en las redes sociales, hablar de los mismos temas. Es que uno puede ofrecer razón de la esperanza que en sí mismo, en su trabajo, en su casa, en su universidad, en su colegio, en su escuela, en donde fuera. Justamente porque tenemos que ser luz en todos los lugares a los que vayamos. Y no solamente hacer específicamente lo que yo estoy haciendo, porque quizás la asignación que hoy Dios me dio es, bueno, como decías al principio, ir por las naciones, presentar esta defensa para que la gente tome conciencia de lo que está pasando, sean retados y sean inspirados a tomar acción al respecto. Porque como dije, es muy fácil diagnosticar, pero ahora, ¿qué le vas a retar a la gente a que hagan al respecto? Claro. Porque es muy fácil cruzar los brazos, quedarme en casa, criticar como todo el mundo lo hace y listo, se acabó. Entonces los cristianos estamos llamados a ser luz, por lo tanto hay que ser luz a donde Dios te llame a ser. Exacto. Y me imagino que en algún momento determinado, a pesar de el buen discipulado y los buenos estudios bíblicos que hay en tu iglesia, CFA, que por cierto para nosotros es una gran inspiración, de la cual incluso tuvimos la gracia de aplicar mucho de los principios y de los cursos y de los materiales que ustedes tienen y del modelo, cuando el pastor Emilio aún estaba con nosotros aquí en la tierra, nos dio esa oportunidad y tenemos ese modelo aplicado acá en nuestra iglesia. Pero a pesar de los diferentes cursos de discipulado y de doctrina, a la hora que tú querías pues justamente dar razón de tu fe, ¿te percataste que te faltaba algún tipo de argumento, algún tipo de conocimiento? Exacto. Y en ese momento yo, como me encanta ser autodidacta, me pongo a investigar, porque una de las cosas que me ha pasado es que en el pasado, yo esto ya lo he contado creo que una vez en público y ahora lo voy a contar con más detenimiento, ahora que por fin tenemos un poco más de tiempo. La cuestión es que yo he tenido crisis existenciales de fe. Yo estuve a punto de volverme escéptico, pero pero por gracia de Dios y para su gloria, Él me terminó despejando muchas de las dudas que yo tenía, porque comencé a estudiar la historia de Lee Strobel. Y Lee Strobel era un ateo declarado. Exacto. Él decía, tenía ahí en su oficina del Chicago Tribune, allá por los 70, los 80, él tenía un cartel que decía, si tu mamá te dice que te ama, investígala. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cómo puedes probar eso? Ajá. Y de hecho ellos estaban orgullosos de ser escépticos. Hasta que un día su esposa se convierte a Jesús y él dijo, yo no voy a estar con esta mujer, se va a convertir en una santurrona, una fanática, una religiosa. Yo no quiero saber nada de esta mujer, voy a llevar esto probablemente al divorcio. ¿Qué pasó? Espera, dice él, yo me formé en periodismo y leyes para responder a la verdad. Voy a estudiar el cristianismo para refutar, para que mi esposa, que admira mucho mi trabajo, se dé cuenta que esto es una farsa y deje de creer. En el proceso investigó y el torrente de evidencia a favor de la resurrección de Jesús era tan abrumadora que él se terminó convirtiendo a Jesús. Tal cual. Y él dijo en un momento determinado, bueno, Señor, no es suficiente solamente estar de acuerdo intelectualmente con la doctrina, tengo que aceptarte como Señor y Salvador. Y él, después de muchos años de investigación, se dio cuenta que la resurrección de Jesús es históricamente confiable porque hay tantas documentaciones, Claro. y los evangelios y el Nuevo Testamento tienen mucha mayor cantidad de copias y de manuscritos originales de su tiempo, y la prueba bibliográfica es tan amplia que él, al comparar eso con autores clásicos que son contemporáneos de Jesús, se da cuenta que resulta que esto es mucho más razonable de lo que yo pensé. Tal Por lo cual. tanto, hasta probablemente le habrá dicho, la santurrona no terminó siendo mi esposa, el santurrón terminé siendo yo, que me terminé convirtiendo en esa secta de fanáticos, y al final yo terminé, digamos, diciéndole a Jesús que sí por el torrente de evidencias que yo encontré. Y él decía, yo me formé para responder a la verdad. Y cuando él se encuentra con todo eso, él dice, wow. No es suficiente solamente estar de acuerdo intelectualmente, porque estar de acuerdo intelectualmente es importante, pero hay algo más allá de eso, que es el trasfondo espiritual. Y él ahí se convierte, y yo estudio esa historia y me motivó. Y lo mismo con la historia de Josh McDowell, el propio Anthony Flew. Anthony Flew fue uno de los que hizo una fortuna formidable gracias al ateísmo. Llegamos a pisar el siglo XX, él se da cuenta que todo esto resultó ser una farsa, llegó a aceptar incluso que él estuvo equivocado por más de 50 años y dijo, tengo que ser honesto, tengo que ser respetuoso con la verdad.
Y resulta que todo lo que yo promoví durante mucho tiempo no era tanto como yo pensaba y ahora, después de que miles y millones de ateos alrededor del mundo hayan reproducido mi discurso, tengo que responder a la verdad y resulta que todo lo que yo proliferaba era una mentira. Entonces, gracias a eso, Exacto. gracias a esas historias, de alguna u otra manera yo me inspiré, comencé a investigar y ahí el primer libro con el que me encuentro es Evidencias que demandan un veredicto de Josh McDowell. Luego de eso me pasé a Hechos científicos en la Biblia de Ray Comfort. Luego el caso del Jesús verdadero de Lee Strobel. Luego el caso de Cristo, y así como que yo fui tomando todas esas referencias y son libros que no son tan fáciles de entender por lo técnico que muchas veces resultan. Así es. Luego me encuentro con William Lane Craig y su libro Fe Razonable y me empecé a dar cuenta que mi fe tenía muchísimo, había sido para explicar que yo eso no sabía y si no hubiese conocido hubiera sido escéptico. Y Mm. quizás hoy no hubiera estado con el pastor Aguayo en su propia iglesia charlando en un podcast. O sea, todo fue Efectivamente, gracia ¿no? de Dios. Ese es las gracias que nuestro Dios hace y a los lugares impensados a donde Él nos lleva y nos ha de llevar también, ¿no? Totalmente. Definitivamente que este proceso de conocimiento donde uno se va encontrando con esta abrumadora evidencia de textos históricos, de testimonios, y donde comparados con otros textos históricos de otros personajes a los cuales por mucho menos evidencia se considera verdadero lo que dijeron o lo que vivieron, es abrumador. Totalmente, y aparte del propio Albert Einstein. Hoy día, por ejemplo, el mundo se ha secularizado tanto que mucha gente piensa que Albert Einstein era un frondoso ateo. Y en Mm. realidad era un frondoso criticón de los propios ateos a quienes llamaba fanáticos que me citan para apoyar sus creencias. Albert Einstein decía eso de los ateos y hay una biografía enorme en la cual se habla de esto, porque Albert Einstein, por ejemplo, si bien él no terminó aceptando la Biblia como la palabra infalible de Dios, sin embargo, él dijo, lo que más me asombra de la mayoría de los ateos es que me citen para apoyar sus creencias de que yo, como soy considerado una persona con alto coeficiente intelectual, ellos me quieran citar a mí para apoyar sus creencias de la negación de la deidad. Entonces, cuando uno se detiene a analizar a todos los personajes históricos, científicos, y te das cuenta que tan ateos no eran y nunca lo fueron y tampoco lo son, porque de hecho Baruch Abba-Yaleh tiene un libro en donde él habla, la obra se llama A Hundred Years of the Nobel Prizes, que es un centenar o un siglo de premios Nobel del siglo XX, Ujú. en donde el 65% de todos los que recibieron un Nobel en el siglo XX eran cristianos. Mm. Todos los que eran ateos eran menos del 2%. El resto Wow. pertenecían a todas religiones orientales, judíos, incluso ahí tenías a religiones como gente de Japón, de Corea del Sur, de China, que ni siquiera son ateos. Claro. Entonces, decir que todo el mundo científico es ateo es una Una farsa. falacia. Claro, una O sea que falacia. no se corresponde con la realidad. Exacto, exacto. Pues em, de los diferentes viajes y aventuras que has tenido defendiendo la fe, porque hay dos momentos que tú vives en esta vida de defensa de la fe. Una es equipando a la iglesia, animando a los creyentes a que se preparen y equipándolos con todo lo que tú has ido encontrando a lo largo del camino, como material que nos ayuda y nos prueba la evidencia de la existencia de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero, digamos, en conversaciones que hayas tenido con ateos, con no creyentes, ¿cuál de estas te trae, digamos, una mayor anécdota, recuerdo o que venga a tu mente? Wow, una de ellas era cuando estaba todavía yo viviendo en el estado de Texas, recuerdo, en Estados Unidos, y estaba yo en una transmisión en vivo de Instagram, en donde la idea era proporcionar de alguna otra manera recursos para personas que necesitaban formarse. En una de esas, una persona que era atea, con mucha honestidad, se mete en el vivo y comienza a hacer preguntas. Yo Mm. estaba con un amigo en esa transmisión. Y él comienza a dudar y dice, mira, yo tengo esta objeción respecto, pero no lo digo porque les quiero discutir o me quiero poner en contra de ustedes o pelear, no. Yo soy honesto, me cuesta creer. Mm. Y en ese momento yo me recordé de una cosa. Los buenos argumentos son eso nomás, buenos argumentos. Mm.
Pero para irte al cielo, los buenos argumentos no salvan. Claro. Entonces, no, en un momento determinado yo recuerdo y hago conciencia de que para entrar al cielo uno tiene que reconocer que Jesús murió por uno y que Jesús dio la vida por uno. Y uno tiene que aceptar el sacrificio de la gracia si realmente quiere eh, no solamente dar un espacio a Jesús en el corazón y comenzar a cambiar tu vida conforme a sus planes, sino que en ese momento recuerdo que mostró tanta honestidad esta persona, creo que era un chico joven, un adolescente, y él en ese momento determinado, él dice, yo quiero conocer la verdad. Y en ese momento nosotros le comenzamos a disipar dudas con un amigo, con Rigoberto, y cuando comenzamos a despejar muchas de las dudas que él tenía sobre el Jesús histórico y sobre la existencia de Dios, él dice que en ese momento él, de ser ateo, no necesariamente se hizo creyente en ese mismo momento, pero él dijo, yo necesito algo más, creo que hay algo más. O sea, yo creo que en ese momento, ¿cuántas personas habrán doblado rodillas por esa persona? Y Mm. en un momento determinado él dijo, yo quiero saber más de esto, quiero darle un seguimiento a esto. Y déjanos orar por ti, le dijimos nosotros. Y comenzamos a orar en ese momento y él nunca había hecho una oración en toda su vida. Y con toda la honestidad, yo creo que Dios nos regaló el favor de poder hablarle a esa persona y cuando terminamos de darle los mejores argumentos, le presentamos el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Le pregunto yo. Y él me dijo, no, el Evangelio se resume de esta manera. Vos no tenés la capacidad de pago. Tiene que haber alguien que venga a saldar una deuda, porque ese precio es impagable humanamente hablando. Exacto. Entonces viene alguien a saldar, vos dejas de convertirte en un deudor y esa persona que viene a rescatarte hizo un sacrificio para que vos puedas saltarte de esa deuda y puedas acceder a ese regalo. Y déjame orar por vos porque hay una persona que hace 2 milenios dio la vida por ti. Y esa persona quiere tener un encuentro de verdad contigo y en esa misma transmisión la persona aceptó, oramos y se convirtió a Jesús esa misma noche. Mm. Y imagínate que nosotros comenzamos intentando despejar dudas, diciéndole, mira, si querés saber más de Jesús, es una persona histórica que en la historia tiene mucho más recuentos bibliográficos que Sócrates, Platón, Demóstenes, Aristóteles y otros tantos. Además, muchos historiadores no cristianos han testificado acerca de él como Flavio Josefo, como Tácito, Plinio el Menor, Plinio el Joven, Dámaso, el Talmud judío mismo, etcétera, sino que además es una persona que quiere tener un encuentro contigo y que no solamente hay muchas pruebas bibliográficas de su existencia y pasamos de demostrarle el argumento moral o el argumento cosmológico de Callan para demostrar la existencia de Dios a, de argumentos, a aceptar la verdad de Jesús como el Hijo de Dios. Y en ese momento yo entendí que esto tenía un trasfondo espiritual mucho más grande y que no solamente se trata de argumentos, porque al final del día, si nuestra apologética es solamente puros argumentos y no le enviamos a o no le direccionamos a las personas o no le apuntamos hacia Jesús, Claro. el trabajo está incompleto Claro. y de mucho nos sirve al final del día, porque gracias a Dios que los buenos argumentos no nos llevan al cielo, porque ¿qué pasaría de las personas que aman a Jesús con todo su corazón pero no conocen muchas de estas cosas? Obviamente no van a ir al cielo, si es que ese hubiese sido el plan. Exacto. Pero Jesús fue muy claro respecto a qué hay que hacer para ser salvos. Y yo creo que esa fue la mejor anécdota que Dios me regaló. Y a partir de ese momento yo entendí con mucha más conciencia de que la apologética tiene que servir como un instrumento para que las personas vayan a Jesús. Y Sí, no definitivamente. solamente que se trate de los mejores argumentos ni nada. Así es, no se trata de ganar una discusión, se trata, por último, de ganar una persona para Cristo. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? Totalmente. Ese es el tema. Dime, y definitivamente una de las razones que las personas argumentan acerca de la existencia de Dios tiene muchas veces que ver con el tema de la maldad en este mundo, ¿no? Si Dios existe, ¿no? ¿Cómo realmente puede permitir tanta maldad? ¿Te cuento una anécdota más? Ujú. Porque me dieron el permiso de hacerlo. Mira, nosotros estábamos de gira un día por Chile. Una persona se quería sacar la vida, no voy a decir quién, ¿verdad? Obviamente. Y esa persona estaba con muchas dudas. Y el enemigo le estaba azotando mentalmente. Jaja, mira cómo tu Jesús no te ayuda. Ese Jesús en el cual tú crees no te sirve de nada. Te das cuenta cómo tu vida es miserable. Esa persona no quería más saber nada de tan atormentada que estaba. Un día va a una de nuestras conferencias, tenía muchas dudas existenciales sobre Jesús y si verdaderamente era el Hijo de Dios. Llega esa persona y tenía pensamientos de suicidio e incluso llegó a escribir una carta de los motivos por el cual quería retirarse la vida. Cuando termina esa conferencia, esa persona comienza a llorar desconsoladamente, va a las manos de su pastor a decirle, estas personas cuando vinieron a hablar de Jesús me despejaron tantas dudas que yo de querer venir a retirarme la vida hace unas horas o hace unos días,
ahora no quiero saber nada de los engaños del enemigo y voy a buscar a Jesús, a ese Jesús verdadero que sí existe y yo de verdad le quiero seguir a Él con todo mi corazón y no me va a volver a engañar porque verdaderamente sé que hay un Dios que existe, los argumentos están de sobra a la altura de mis manos para que yo pueda palpar, ver, observar y poder defender incluso mi fe y esa persona decidió no quitarse la vida. Wow. Y cuando me contó, sinceramente, ahora ya lo puedo contar un poco más tranquilamente, pero cuando el pastor nos contó esta historia, yo me resquebrajé porque la verdad Claro. yo nunca pensé que Dios iba a usar una conferencia apologética para salvar vidas. Ujú. Y ahí es Literal, literal, literalmente. literalmente. Y yo digo, Dios se puede mover y esto es algo también que me decía mi querido pastor Joshua Abreu, a quien le mando un abrazo y un saludo si es que ve esto, es que él me decía que Dios se puede mover de distintas maneras. O Así sea, Dios es. puede usar tantas situaciones que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta para que Él pueda interferir en la vida de sus hijos para salvarlos. Y creo que esas son cosas que digo, wow, Dios mandando un mensaje claro de que Ujú. este es el camino, de que hay que defender sus verdades porque Él puede usar eso para su gloria. Tal cual. Bueno, pero si Dios es tan bueno, tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad en este mundo? Mira, esto es como... voy a usar un meme para los millennials que van a ver esto. Ujú. Hay un meme que últimamente se polula mucho en las redes y es de aquel señor que agarra y mete un disparo así, después se da la vuelta y dice, ¿por qué hiciste eso? Buscando un culpable, cuando que en realidad fue él mismo el que metió el disparo. Ese es el hombre. Mm. Dios le dio la autoridad legal al hombre para que pueda sojuzgar la tierra. Y si el hombre mismo en su maldad ha decidido planear un sistema del cual nosotros mismos dependemos para que nos administremos y nos tratemos y nos ordenemos, y nosotros mismos somos los que no solamente creamos el caos, sino que lo diseñamos y además lo expandimos y además lo justificamos, y después de que nosotros seamos los responsables de todo lo que hacemos, nosotros queremos buscar un responsable. Y ahí eso nos recuerda de que el hombre es un ser tan corruptible que incluso al renegar de la existencia de su propio creador, a pesar de renegar de su existencia, le busca como un justificativo, como un chivo expiatorio para justificar todos los males que él Sí. realiza. Entonces, la cuestión es preguntarle a esas personas que dicen, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite la maldad? No, no seas irresponsable de tus propios actos. ¿Por qué eres tú la persona que permite esa maldad? Porque Dios te ama tanto que lo único que hace es transformar personas, no permitir el mal. El mal lo permitimos nosotros. Ujú. Porque este mundo está bajo el maligno, como dice la palabra, y además el hombre tiene la autoridad legal dada por Dios de sojuzgar el planeta, de administrar el planeta, de enseñorear. Entonces, si somos nosotros mismos los culpables de muchas de las cosas que tienen lugar, ¿por qué nosotros queremos buscar responsables y no hacernos cargo de nuestros propios actos? O sea, eso Tal es muy cual. natural. Y uno estudia la historia y se da cuenta que todos los grandes o los mayores regímenes donde han ocurrido las mayores violencias, las mayores violaciones de derechos humanos, las mayores masacres, las mayores guerras, siempre ha sido responsabilidad del hombre. ¿Y por qué nosotros queremos buscar un culpable? Y encima queremos culpabilizarle muchas veces a un ser del cual renegamos su propia existencia. Ujú. Imagínate lo paradójico del hombre. Exacto, así es. Definitivamente, ¿no? Así que, por favor, no eches la culpa a Dios. ¿Qué culpa tiene Él de tus maldades? Así que, Hazte cargo. claro, asume tu responsabilidad, ¿no? Ah, y, y hay otro tema también que en los temas de apologética nos confrontan muchas veces y es también, bueno, ya no la maldad, sino ya la enfermedad. Entonces, ¿por qué Dios permite tantas enfermedades y que la gente sufra tanto? Claro, la cuestión es que si nosotros nos detenemos a pensar cómo está el mundo de hoy, vemos cataclismos por todos lados, vemos terremotos por todos lados, vemos que las personas literalmente son capaces, voy a evitar ciertas palabras que YouTube obviamente luego lo censura, Ujú. pero si los seres humanos somos capaces de acribillarnos por cosas tan tontas que no hemos elegido, por dimensiones heterónomas como la raza, el color de piel, el color de cabello, el origen Ujú. étnico de una persona, somos capaces de pelearnos y de confrontarnos como especie por cosas que nosotros no hemos elegido. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido mestizo? ¿O qué culpa tiene una persona de haber nacido blanca? ¿O qué culpa tienen las personas que nacieron de tez morena? ¿Qué culpa tienen los rubios? ¿Qué culpa tienen los morenos? O sea, nos peleamos por cosas que nosotros no hemos elegido. Nos peleamos porque somos mujeres, porque somos hombres. Nos peleamos porque somos ricos, porque somos pobres. O sea, muchas de las cosas que hoy en día están de alguna u otra manera cobrando mucho espacio de discusión en la sociedad, que está bien que así sea, pero la cuestión aquí es,
todas esas cuestiones por las cuales nos peleamos son cuestiones muy superficiales. Y Ujú. como consecuencia somos capaces de tomar disputas o peleas por cuestiones que no hemos elegido y eso trae como consecuencia todas las divisiones que existen en la sociedad y que no van a dejar de existir porque el mismo ser humano ha creado un sistema divisionista. Y Ujú. además los seres humanos somos expertos en apagar el fuego con gasolina. Entonces nosotros lo que hacemos es básicamente crear un problema, se genera a partir de ese problema un incendio, venimos a apagar ese incendio y en lugar de traer, digamos, mangueras de bomberos, traemos tanques enteros de petroleras. Ujú. Y así es como nosotros queremos acabar con el mal. Entonces, si somos nosotros los que creamos el mal, que como consecuencia trae las guerras, las pestes, las enfermedades, las dolencias, las muertes, los asesinatos, las violaciones, todos los regímenes peores que podemos enumerar en la historia, y después nosotros decimos, nosotros creamos toditos los males. ¿Quién es el culpable? Un ser mitológico. Ujú. Entonces, como que yo creo que hay un gran problema en el ser humano y ese gran problema yo creo que es la falta de Dios. Porque, ¿cómo podríamos definir la maldad? La maldad es la ausencia de Dios. Ujú. Porque si nosotros no ponemos, no, o sea, nos determinamos, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de apologética y hablamos de las evidencias, tenemos fuentes externas, tenemos pruebas bibliográficas, pero ¿cuál es la prueba más notable, palpable y visible para alguien que duda de todo lo que es metafísico o de todo lo que es argumentativo o abstracto? ¿Qué es lo que la gente puede ver para evidenciar eso? Las millones de vidas que han sido transformadas desde la época de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Y uno puede ver vidas transformadas y con eso se da cuenta de que verdaderamente existe un redentor detrás de esa persona que ha cambiado. Exacto. Entonces, cuando nosotros observamos eso y verdaderamente ponemos nuestro ojo en mirar minuciosamente los cambios de una persona y le preguntas con toda la honestidad y con toda la seriedad, vas a darte cuenta que un agente externo a esa persona obró en ella para que haya un cambio genuino. Exacto. Porque las personas que tienen cambios superficiales son emocionales y no se han dejado regenerar por su propio creador. Ujú. Y entonces si uno examina, y yo le hago el reto a todas las personas, miren detenidamente, todas aquellas personas que han sido cambiadas por el poder del amor van a darse cuenta que hubo un cambio genuino porque esas personas permitieron que su propio creador le pueda regenerar. Y si tenés esa evidencia palpable en tu barrio, en tu iglesia local o alrededor tuyo, en tu colegio o universidad y examinas detenidamente esa vida, te vas a dar cuenta de que hay algo particular en esa persona y es que esa persona no ha hecho nada extraordinario, simplemente se ha bajado o se ha menguado un poco de su orgullo para permitir que su propio creador tome intervención en su vida a su imagen y semejanza para que esa persona opere en función de su diseño y de su propósito. Y cuando uno hace ese ejercicio honesto, se va a dar cuenta que verdaderamente existe un Dios. Exacto. No es simplemente que ha sido producto de una filosofía en particular que han decidido abrazar, ¿no? Exactamente. Ahora, la cultura occidental que hemos conocido, aquellos que hemos nacido en el siglo XX, digamos, en un mayor esplendor y que hemos tenido oportunidad de tener parientes que han nacido, digamos, a inicios del siglo XX y lo han vivido a plenitud del siglo XX, en su mitad del siglo, han vivido tanto en Europa, en América del Norte y por supuesto nosotros también aquí en América del Sur, esa cultura occidental basada, que nace de los principios cristianos y donde los principios, digamos, morales y culturales tienen alguna raíz en temas del cristianismo. Hoy en día, la cultura occidental está en peligro. Hoy en día la cultura occidental se dice incluso que en Europa está viviendo ya sus últimos años, ¿no? Y está viviendo ya el final si es que no hacemos algo. Correcto. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Y si estarías de acuerdo con eso, ¿qué es lo que deberíamos de hacer empezando con nuestros amigos europeos y particularmente nosotros aquí en Sudamérica? Vos fíjate que desde que empezamos el programa comenzamos a diagnosticar muchos problemas de qué es lo que está ocurriendo en la sociedad secular de hoy. Y más allá de buscar, por así decirlo, no sé si va a sonar tan positivo esto, pero más allá de buscar culpables fuera, creo que también deberíamos hacernos muchas autocríticas Ujú. y ver qué hemos hecho mal también nosotros, porque somos Claro, seres humanos al final del día. por supuesto. Y una de las cosas que desde mi
humilde punto de vista por lo menos, yo creo es que las iglesias se han desconectado mucho del público real. Porque, a ver, Jesús mismo en su época, hace 2 milenios, le recriminaba a sus discípulos diciéndole, ¿qué hacen ustedes de extraordinario si simplemente le aman a las personas que ya les aman a ustedes? Hasta los pecadores se portan así, hasta los Claro. fariseos hacen eso, hasta Ujú. la gente mala tiene condescendencia con los malos que son como ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia en la actualidad, en la cultura occidental del siglo XXI? ¿Solamente nos estamos concentrando entre cristianos o estamos buscando ir y ser, como decíamos al principio, ser luz y sal afuera, donde la gente verdaderamente necesita? La gente necesita de nosotros fuera de los templos. No todos los conversos van a llegar al templo. Nosotros Claro. tenemos que salir a rescatarle a ellos. Por eso es que yo en lo personal, cuando enfoco mis contenidos, no es que solamente me enfoco en gente de la iglesia, me enfoco en gente que está fuera de la iglesia, porque son afuera de la iglesia están las personas a las que hay que alcanzar. Afuera de los templos están las almas a las que de alguna u otra manera hay que intentar persuadir para que el Espíritu Santo haga un trabajo regenerador en todas esas almas. Entonces, yo creo que la cultura occidental en gran parte está muy debilitada porque dentro de nuestras propias academias, bueno, es muy larga la historia, pero Ujú. resumo. La cuestión es que en el siglo XVI, con el Renacimiento, el Ujú. mundo se volvió antropocentrista. Dios deja de ser el centro y el humano pasa a ser el centro. Exacto. Y eso se acentúa con el racionalismo francés y eso se termina exportando a Estados Unidos y Estados Unidos lo exporta a América Latina. Ujú. Eso es el resumen a grandes rasgos. Exacto. Entonces, Esa es parte de nuestra herencia de la Revolución Francesa. totalmente. Entonces, la cuestión es, tenemos, como dije hace rato, diagnosticado el problema. Ahora, ¿qué hacer al respecto? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Dejamos que la gente se siga secularizando? En las iglesias seguimos de alguna u otra manera escondidos como que no hay que involucrarnos en política, no hay que hablar de esto, no hay que hablar de aquello, porque la gente nos va a criticar y van a decir esto, van a decir aquello. Yo me pregunto, si la iglesia primitiva se hubiera guiado por lo que el imperio romano les criticaba, nunca jamás hubieran hecho todo lo que lograron. Exacto. Imagínate que del siglo I hasta el siglo III no había una asociación de misiones Wow. enorme, no habían pastores ungidos, no habían Ujú. megatemplos, no habían redes sociales, no habían medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, no habían medios masivos de difusión. Esa gente en 3 siglos pasaron de ser 12 a ser cerca de 30 millones de cristianos en aquella Wow. época sin nada de lo que nosotros teníamos hoy, de lo que hoy día tenemos. Claro. Sin tener nada, ellos lo lograron. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por Eh, ejemplo, ¿qué hizo Billy Graham en el siglo XX? El tipo fue uno de los pioneros, por ejemplo, en el teleevangelismo y que después, gracias a eso, muchos telepredicadores vinieron detrás de él. Si Billy Graham hubiera hecho caso a todas las críticas que le hacían, ¿cómo vas a meterte en el mundo secular? Le decían. claro. A ver, esto que estamos haciendo es un campo misionero, usar los medios digitales, porque quizás no estamos en la época de Billy Graham donde tenemos que agarrar y predicar por la radio y la televisión, que ya casi no se ve tanto como antes, pero tenemos los medios digitales. ¿Tenés, ¿Cuáles son los mejores evangelistas de nuestros días? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, X, no sé cuántas plataformas Claro. existen. O sea, en donde nosotros podemos agarrar, subirnos a ese campo misionero, expandir el mensaje, porque hay un montón de gente que necesita. Y no tenemos que caer en el error o en la arrogancia de la gente nos está criticando. La gente va a criticar siempre. Aun cuando hagas bien las cosas, la gente te va a criticar. Así es. Aun cuando hagas la voluntad de Dios, la gente te va a criticar. Imagínate que Jesucristo hizo la voluntad del Padre, se mandó, o sea, dejó que el imperio romano lo sometiera al peor vejamen que era la crucifixión, era el peor método de tortura que se le podía aplicar a una persona del imperio romano y hasta el Hijo de Dios se dejó humillar con el peor Peor. sistema de tortura de la época y no le interesó el comentario de nadie. Lo que a él le importó fue hacer la voluntad del Padre. Y no nos tiene que importar si la gente nos va a criticar. La gente nos va a criticar siempre. Nosotros Ujú. no tenemos que detenernos por eso. Nosotros no tenemos que dejar que ese secularismo que hemos dejado de entrar en nuestra cultura, en nuestra academia, en nuestras escuelas, en nuestras leyes, en nuestros congresos, en nuestras iglesias, no tiene que seguir avanzando. Y si nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados, dejar que el secularismo siga avanzando, que la gente se deje guiar por los pensamientos superficiales, si nosotros dejamos que las ovejas sigan simplemente haciendo autoayuda o quedándose solamente en las Claro. casas o solamente ver cultos online, no. Vení a tu iglesia local, congregate, serví en tu iglesia local, sometete a tus pastores, sometete a las autoridades, la sujeción es importante. Mis pastores que probablemente van a ver esto saben perfectamente que yo no me iba a mover, no iba a estar haciendo esto, no iba a estar acá grabando con el pastor si es que yo no me movía con su bendición. Yo me sujeté a ellos y ellos me dijeron, andate porque Dios te está llamando. Sujétate a tu pastor local porque
en la sujeción está la obediencia, porque Dios delegó esas autoridades. Entonces yo creo que como iglesia nosotros tenemos que ponernos en la brecha, dejar de ser tibios, ponernos al día con la apologética. Como dije hace rato, no hace falta hacer lo mismo que estoy haciendo. Pero si sos capaz de formarte, de leer artículos, documentos, libros, para intentar persuadir a las personas que están alrededor tuyo, para que hagan un cambio en su comunidad, vos puedes hacer. Y esto voy a cerrar con una palabra que es un legado del pastor Emilio Abreu, que ahora mismo está adorando en la gloria del Padre. Él decía: mi techo es el cielo, mi púlpito es donde estoy parado y mi meta son las naciones. ¿Por qué? Porque mi púlpito no es solamente el lugar en donde estamos parados cada domingo dando un mensaje. Mi púlpito es mi trabajo, mi escuela, mi universidad, mi casa, donde me junto con mis amigos, donde me junto con mis parientes, donde me junto con mis compañeros. Ese es el púlpito. Mi púlpito es todos los lugares en donde yo piso, porque yo tengo que ser un agente de cambio, de luz y de transformación en todos los lugares en donde yo piso. Y si el pueblo cristiano hoy entiende que eso es lo que Dios le está llamando a sus hijos y que le estuvo llamando desde la época que Jesús se sacrificó por nosotros, la iglesia de Jesús va a comenzar a tomar un ritmo totalmente distinto. Las iglesias van a comenzar a seguirle al maestro en serio y no nos vamos a quedar en la superficialidad. Y ahí, cuando nosotros entendamos que tenemos que ser luz en el mundo y no estrellas en el templo, las cosas van a comenzar a cambiar. Muy bien, muchísimas gracias, Brian. Espectacular, ya se nos acabó el tiempo, pero qué alegría compartir contigo y con estas palabras de ánimo y de desafío que el día de hoy nos has compartido. Muchas gracias. Queridos amigos, esto ha sido pues Conversaciones el día de hoy, y recuerda, no es un tema de ser estrellas en tu iglesia, sino luz allá afuera en las naciones. Que Dios te bendiga.